Mm, si mal no recuerdo, con ustedes habíamos quedado de que me averiguaran por la activa era más baja que la pasiva. Ya ahí de repasar ese tema. Licenciado, Ujú. no era en moneda local la Como extranjera. la pregunta era por qué la tasa activa en moneda extranjera es más baja que la tasa activa en moneda nacional. Fíjese, licenciado, de que yo estuve leyendo un poco al respecto, pero no encontré información concreta de este tema, pero de lo poco que pude entender, la extranjera es menor para incentivar a las personas que quieren créditos o que necesitan créditos a optar por el crédito extranjero, con moneda extranjera. Eso fue lo que yo entendí, pero no sé si estará bien. Eh, yo diría que más que incentivar, pues, es otra la idea ahí. Adelante, no sé quién levantó la mano. Buenas noches, Lick. Fíjese que yo encontré un poco de ello, pero no sé si al final bien con lo que busqué, ¿verdad? Que son tres temas que yo vi que bastante interesantes, ¿verdad? Que sería el riesgo cambiario, los costos de financiamiento, así como los bancos al obtener un financiamiento en moneda extranjera y la demanda de préstamos. Los préstamos en moneda extranjera puede ser, no, extranjera suele ser menor que la moneda nacional. Entonces, lo que apunté aquí, la tasa activa en moneda extranjera puede ser más baja que en la moneda nacional, debido a factores como el riesgo cambiario, los costos de financiamiento y la demanda de préstamos en ese tipo de moneda. Sí, fíjese que aquí ahí le dio bastante a las ideas. Número uno, el tema de demanda, ¿verdad? Hay una mucho menor demanda de, de tipo de cambio, perdón, mucho menor demanda de crédito en dólar que de crédito en quetzales, ¿verdad? Es decir, casi todo, por ejemplo, casi todo el crédito que se solicita en Guatemala es en quetzales y una proporción pues relativamente pequeña es en dólares, particularmente de crédito al consumidor. Otro aspecto es el tema de riesgo, ¿verdad? El tema de riesgo ha implícito dentro de los, eh, dentro de las tasas de interés, porque pues a la larga ustedes van a ver de que conforme más propenso sea un tipo de crédito a caer en mosca, ¿verdad? Esa es la razón por la cual las tasas de interés que ustedes ven en tarjeta de crédito, ¿verdad? Porque es mucho más probable la probabilidad de impago en tarjeta de crédito. Entonces aquí eso aplica un poco, ¿verdad? Generalmente las empresas que requieren, ¿verdad? Pero en términos generales o en promedio podríamos decir que son empresas más grandes, es más barato, ¿verdad? Eh, de hecho, se hace un poco de lo que usted mencionaba del riesgo cambiario crediticio, ¿verdad? Los consumidores de este crédito no puedan pagarlo por cuestiones de tipo de cambio, los bancos tienden a ser mucho más cuidadosos con a quienes les autorizan eh, lo hace que por lo general se le autoricen
créditos a empresas que son más sólidas, ¿verdad? Eso es uno. Y tercero, relacionado a eso, es el tema de disponibilidad. Nuevamente, cuando estamos hablando de empresas grandes que por lo general requieren crédito en dólares, estas son empresas que también por lo general van a tener acceso a bancos en el extranjero. Entonces, el tema de competitividad se vuelve relevante, ¿verdad? Si usted quiere un préstamo en quetzal, básicamente única obtener, ¿verdad? Pero un crédito en dólares lo puede dar un banco en cualquier lugar del mundo. Entonces, el crédito las empresas pueden buscar mejores tasas de interés en el extranjero. Entonces, los bancos para poder competir se considera que el crédito en moneda extranjera en Guatemala es más bajo que el crédito en moneda nacional. Eh, por ponerles un ejemplo, las empresas grandes no solo tienen a su disposición la banca, sino también las bolsas, ¿verdad? Bolsas de valores. Entonces, por ejemplo, la Corporación Multiinversiones, cuando hizo la hidroeléctrica, ellos emitieron bonos, si no estoy mal, fue en la Bolsa de Nueva York, y lograron recaudar como 600 millones de dólares a como 4.5% de interés, ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que, la razón de por qué se utilizan o las tasas en moneda extranjera son más bajas que en moneda nacional. ¿Alguna duda, compañeros, o algún comentario o algo de lo que dije que les genere alguna opinión? Todo claro, Lick. Solo, entonces esos serían los factores con respecto a la pregunta que nos hizo la anterior clase. Sí quedó claro, licenciado. Muy bien, compañeros. Bueno, entonces vamos a ir avanzando. En la última clase creo que nos quedamos hablando un poco sobre el sistema financiero, ¿verdad? Sí alcanzamos a ver el tema de quiénes integran el sistema financiero, compañeros. Aún no, licenciado. Ok. Bueno, entonces el sistema financiero en Guatemala tiene esta estructura, ¿verdad? El sistema financiero está integrado por la Junta Monetaria, que es la rectora del tema de política monetaria, cambiaria y crediticia en Guatemala, tiene a su cargo a dos entidades adicionales. Estas dos entidades responsabilidad por velar por diferentes aspectos de la política monetaria, ¿verdad? En primer lugar tenemos a la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es el? Es el ente regulador que mide los bancos y sus actividades que realizan. Muy bien, la Superintendencia de Bancos es el ente regulador, ¿verdad? Es el ente que supervisa el funcionamiento de los bancos. Hablemos las ferreterías o qué sé yo, diferente otro tipo de negocio. ¿Por qué los bancos requieren este tipo de regulación específicamente, compañeros? Buenas noches, licenciado. ¿Puede ser por el tema de lavado de dinero específicamente? Eso es uno de los aspectos que ve la superintendencia, pero no es principal. Digamos que el tema del lavado de dinero es mucho posterior, ¿verdad? Digamos,
los pues empezó a ver que el tema del lavado de dinero era relevante y se le asignó esa responsabilidad a la superintendencia de bancos, pero incluso si no hubiera lavado de dinero, o incluso antes de que el lavado de dinero fuera un tema tan importante, la superintendencia de bancos existía y monitoreaba a los bancos del sistema. ¿Por qué se requiere por qué se requiere eso de parte de la superintendencia de bancos, compañeros? Licenciado, podría ser para regular las reservas monetarias y mantener un equilibrio en la economía. Tiene que ver precisamente con regular temas de reservas. Las reservas monetarias internacionales, eso es otro tema y eso lo regula el Banco de Guatemala. Pero sí tiene que ver con mantener temas de equilibrio y de estabilidad, más que de equilibrio en la economía guatemalteca, ¿verdad? Si ustedes lo piensan, el banco el sistema financiero tiene una peculiaridad y es que el sistema financiero no funciona principalmente con el dinero de los accionistas. Es decir, si usted tiene un negocio, por lo general, el negocio va a operar principalmente con el dinero de los accionistas y, en segundo lugar, con deuda, ¿verdad? En el caso de el sistema bancario ocupa, por ejemplo, aquí en Guatemala, que tenemos una regulación relativamente conservadora, el índice de solvencia patrimonial, que básicamente mide el porcentaje, que mide básicamente qué porcentaje de los activos son financiados con el capital de los accionistas, es de 10%, es decir, el 90% de los activos de los bancos son financiados con el dinero de los depositantes. Entonces la superintendencia de banco existe para velar por esos depositantes, ¿verdad? Porque existe una necesidad de preservar la confianza en el sistema financiero. Y esa necesidad existe por, pues, número uno, por una cuestión ética, ¿verdad? De asegurarse de que las personas a las cuales estamos confiando, a las instituciones en las cuales estamos confiando para que resguarden los depósitos de los guatemaltecos, pues efectivamente lo estén usando de una manera prudencial, ¿verdad? Y segundo, existe también la necesidad de asegurarse de que haya confianza en el sistema financiero para asegurarnos que los mecanismos de política monetaria sean efectivamente transmitidos a la población, ¿verdad? Que las acciones de la Junta Monetaria que realiza a través del Banco de Guatemala, y esa es la función del Banco de Guatemala, es ejecutar la política monetaria, y la de la superintendencia, supervisar que los bancos del sistema y las otras los otros instituciones sujetas a regulación estén cumpliendo con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de por qué existe la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el Banco de Guatemala. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No, licenciado. Licenciado, una pregunta, disculpe, buenas noches. Buenas noches, dígame. Respecto al tema de la superintendencia de bancos, que es el ente regulador de los bancos del sistema para resguardar los ahorros de los guatemaltecos y otras instituciones sujetas a regulación. Entonces, tengo una duda respecto a lo que es el encaje bancario. Esta es una de las formas en la que la superintendencia resguarda los ahorros de los guatemaltecos. Sí, bueno, la superintendencia en ese caso no sería la que lo resguarde directamente porque el encaje se resguarda con el Banco de Guatemala. Vamos a ver ahorita el tema del encaje
en unos momentos. Pero la superintendencia sí es el ente encargado de asegurarse de que los bancos estén cumpliendo con tener ese encaje bancario, ¿verdad? Con resguardar ese encaje bancario. Entonces, el encaje, por eso le digo, el Banco de Guatemala es el ejecutor. Entonces, si usted necesita depositar su encaje, lo deposita en las bóvedas del Banco de Guatemala. Pero la super es la encargada de verificar las cuentas de los bancos y asegurarse de que estén cumpliendo con eso. Así es, compañero, ahí lo tiene correcto. Muchas gracias. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que la superintendencia, ¿qué es lo que revisa? De que hayan provisiones para cuentas incobrables, de que los niveles de capital que tengan los bancos sean adecuados para el tamaño y el riesgo al que están expuestos, que hayan un análisis adecuado de los créditos, que los portafolios de inversiones, que los bancos no solo tienen préstamos, sino tienen portafolios de inversiones, que los portafolios de inversiones estén conformados por instrumentos pues, relativamente seguros y relativamente estables, ¿verdad? No queremos un banco que esté, qué sé yo, invirtiendo en opciones altamente riesgosas, ¿verdad? Para maximizar sus ganancias. ¿Por qué? Porque básicamente están tratando de maximizar sus ganancias con opciones riesgosas, pero con el dinero de los consumidores, no con el dinero de los dueños, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de que exista, ¿verdad? Y como les digo, Guatemala tiene un sistema financiero relativamente conservador. Entonces, aquí los parámetros que se mantienen tienden a ser bastante altos. No sé si alguien levantó la mano, compañeros, o si... Silic, perdone, una consulta. Me da curiosidad porque con todo lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? De que qué es lo que hace la superintendencia y demás, ¿cómo es que se dan entonces cuando un banco quiebra y cuando afectan a la economía de los que tenían sus ahorros ahí, como pasó con el banco, sí, con el Bancafé? El más grande fue Bancafé. Fíjese que el tema de Bancafé incluso es uno de los que motiva a bastantes de los nombramientos, no de los nombramientos, de las... ahora se me escapó el nombre, pero de las resoluciones, ahí está, de las resoluciones de Junta de Monetaria que están vigentes hoy ese fue uno de los hitos importantes aquí en Guatemala en asegurarnos de que se evitaran ese tipo de riesgos, ¿verdad? Esencialmente dirigidas aquí en Guatemala y eso es lo que provocó la quiebra, ¿verdad? Se trabajaba con indicadores muy superficiales, los cuales podían ser fácilmente, de alguna manera, como fácilmente cumplidos sin que eso significara necesariamente que usted estaba gestionando adecuadamente el riesgo. Entonces, surge a raíz del caso de Bancafé, ¿verdad? A pesar de que la superintendencia venía trabajando dentro del sistema desde mucho antes, ¿verdad? Pero sí eso le diría de que ese hito por ejemplo, hay bancos en el sistema aquí en Guatemala que hacen un esfuerzo por estar por encima de las regulaciones de Junta Monetaria por esa misma razón, ¿verdad? Pero sí, esa es la razón. Los indicadores con los que se trabajaban al momento de la quiebra de Bancafé realmente, y la supervisión que hacía la superintendencia, quizá más importantemente,
no reflejaba eso. No sé si eso le responde su duda, compañero. Mucha gente que yo conocía en ese momento empezó a desconfiar mucho de los bancos y ya no quería depositar sus ahorros ahí porque se enteraron que mucha gente había perdido, pues tal vez si no todos los ahorros de su vida, gran parte de ellos, ¿verdad? Con esa quiebra. Entonces sí afectó mucho la credibilidad en cuanto a los bancos acá en el país. Sí, no, definitivamente, ¿verdad? Y a la larga es parte de la razón de por qué existe la superintendencia. Para, y por qué es necesario mantenerse actualizados, ¿verdad? Eh, Aquí en Guatemala, afortunadamente, pues tenemos un sistema financiero bastante conservador, entonces, y no estamos tan financiarizados. Entonces, pues la quiebra de un banco grande como fue en su momento Bancafé, no creó una crisis generalizada dentro de la economía, pero indudablemente podría llegar a darse, ¿verdad? Si fuera un banco más grande o si los bancos estuvieran más interconectados entre sí. Entonces, la función es asegurarse de que eso no pase, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, existen regulaciones sobre la cantidad de capital que debe estar disponible y para hacerle frente a las pérdidas. Están las regulaciones de FOPA, ¿verdad? Del Fondo de Protección al Ahorrante, que cubre al 80% de los depositantes, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que la superintendencia vela y hace. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? Licenciado, disculpe, ¿y esto aplica también como para el banco el banco de crédito que cerró? Sí, cuando quebró, ahora es que no me recuerdo muy bien qué es lo que pasa, pero el problema de una institución que era tan pequeña como el banco de crédito es que básicamente estaba sumamente concentrado y eso provocó que unas cuantas, que con un par de cosas que salieran mal, pues básicamente el banco ya no fuera. Pero si no, ellos los absorbió Banrural, si mal no recuerdo, no sé si alguien se recuerda, pero sí, ellos básicamente cuando ellos se vieron insolventes, en vez de ir en un proceso de intervención y de tratarlo de sacar adelante, simplemente fue absorbido por otro banco, ¿verdad? Porque realmente sus operaciones eran relativamente pequeñas y en cuanto a tamaño, eran menos de 1.000 millones de quetzales, que para un tamaño de un banco en activos es relativamente pequeño, ¿verdad? Pero sí, o sea, ese creo yo que fue el último caso de un banco que pues no cumplió y que básicamente al ser sujeto a supervisión no pudo hacerle frente, ¿verdad? Es mucho más difícil pensar en un banco de mayor tamaño que no pudiera hacerle frente a las obligaciones, a menos que fuera algo sistémico, ¿verdad? O que de verdad estuvieran falsificando registros financieros, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los integrantes de la Junta Monetaria? Pues la Junta Monetaria es un órgano constitucional que es responsable de determinar, evaluar la política monetaria, cambiaria y crediticia del país. Entonces, ellos no solo están a cargo de la política monetaria, sino también de la cambiaria y la crediticia, que son políticas relacionadas, ¿verdad? Y debe velar por la liquidez y solvencia de las instituciones bancarias.
asegurar la estabilidad y el fortalecimiento del ahorro nacional y ejercer una función protectora del sistema financiero del país, ¿verdad? La Junta Monetaria está integrada por el presidente, es el presidente del Banco de Guatemala, el cual es nombrado por el presidente de la República a partir de una terna que se le presenta, ¿verdad? Luego hay dos representantes del sector privado, que son un miembro electo por las asociaciones empresariales, puntualmente aquí en Guatemala es el CACIF, ¿verdad? Y un miembro electo por las juntas directivas de los bancos. Actualmente el representante de Junta Monetaria es de los bancos, no recuerdo si es el gerente general o el gerente financiero, pero es alguien de BI, y hay un miembro electo por el Consejo Superior Universitario. La Universidad de San Carlos tiene por lo general el miembro electo por el Consejo Superior Universitario es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, aunque esto no siempre es el caso, ¿verdad? Hay casos donde pues el Consejo Superior Universitario elige nominar a otra persona, ¿verdad? Entonces, pues estos son las personas que integran la Junta Monetaria, además de tres representantes del Poder Ejecutivo, que son el ministro de Finanzas, el ministro de Economía y el ministro de Agricultura, y un representante del Congreso, ¿verdad? Entonces, la idea es que exista una diversidad de posturas y que puedan diversos sectores ser representados y velar por políticas que no sean clientelares, ¿verdad? Sino que de verdad vayan de acuerdo con la misión que se le establece a la Junta. No sé si hasta acá hay alguna duda, compañeros, algún comentario, algo que les quede la duda de por qué es parte de la Junta Monetaria o algo así. Licenciado, disculpe, en la diapositiva que nos está indicando ahí no se distingue muy bien los componentes de la Junta Monetaria, solo el presidente, que es nombrado por el presidente de la República. Pero sí, es el ministro de Finanzas, el ministro de Agricultura, el ministro de Economía. Ellos son los tres representantes del Poder Ejecutivo. Luego está un representante del Congreso, un miembro de las asociaciones del Consejo Superior Universitario. Adelante. Es un mensaje, licenciado. Preguntan si las cooperativas están reguladas. Las cooperativas sí están reguladas. A las cooperativas las regula el INACOP. No, perdón, INGECOP. Es el Instituto una bolsa ahí por las charcas. Ellos son los encargados de velar por en particular con las cooperativas, ahorro y crédito, ¿verdad? Lo único que la superintendencia participa con las cooperativas es los estados financieros y las normas prudenciales de las cooperativas son los de INGECOP. Ahora, pues muy a título personal, si les puedo decir, yo trabajé bastante tiempo en el Ministerio de Economía y en el área donde yo trabajaba, pues teníamos una relación, o teníamos mucha relación con cooperativas de ahorro y crédito. Y si yo les diera mi opinión, les diría de que INGECOP
por cuestiones de presupuesto, de personal y de atrasos, pues no tiene la capacidad de cubrir a las cooperativas como la superintendencia cubre los bancos, ¿verdad? Entonces, aquí como se los digo, yo a título personal les digo esto, no ofende a nadie, pero si yo fuera a meter mi dinero a una cooperativa, únicamente lo haría con una cooperativa del sistema Micope. El sistema Micope, pues que creo que todos lo conocemos, pues básicamente es un sistema de 26 cooperativas de ahorro y crédito que son independientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la UPA y la Guadalupana técnicamente son competencia una de la otra, pero que todas pertenecen a una federación que se llama FENACOAC, Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y las cooperativas de FENACOAC, pues voluntariamente se rigen por una serie de regulaciones que se llaman perlas, de normativa prudencial en cuanto al manejo de liquidez, manejo de solvencia patrimonial, indicadores de morosidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, en mi opinión, esas 26 cooperativas que llevan el sello y el logo de Micope, pues sí tienen un sistema establecido de gestión integral de riesgo, con el cual yo sí estaría pues cómodo poniendo mis ahorros. Ahora, con cooperativas no federadas, eh, yo en lo personal no me arriesgaría, ¿verdad? Pues no significa que sean necesariamente malas, solo que no existe un sistema integral de gestión de riesgos que ellos adopten, ¿verdad? Sino que como que cada una se va gestionando sus riesgos como ellos lo perciben. Entonces, por ejemplo, yo me recuerdo que trabajábamos con una cooperativa que se llamaba Seiza en Quetzaltenango, que ellos no tenían provisiones para cuentas incobrables y decían que no tenían porque a ellos no les quedaban mal sus clientes, ¿verdad? Pero pues obviamente, o sea, uno no puede asumir de que solo porque no me han quedado mal no me van a quedar mal en el futuro, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las razones por las cuales yo les diría de que las cooperativas pues sí representan un poco más de riesgo y por eso es que por lo general pagan mayores tasas de interés a los depósitos. Pero yo por lo menos he tenido a la vista bastante de los estados financieros y de las informaciones de las cooperativas del sistema Micope y pues creo que sí son bastante sólidas, bro. Lick, perdone, Uh-huh. solo disculpe, estas mayormente son sociedades limitadas, ¿verdad? ¿O no? No. Sociedades sin fines de lucro de responsabilidad limitada, es correcto. Sí, porque al final de tanto, digamos, que ellos llegasen a tener algún inconveniente o llegar a la cárcel y todo eso. Es correcto, y por eso le digo yo de que yo, pues a la larga el sistema Micope funciona como una especie de mini superintendencia de bancos para esas 26 cooperativas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, salirse de la federación no es tan fácil. Una vez son aceptadas y entran a la federación, no es tan fácil salirse, y ellos ahí pues tienen el fondo de garantía de Micope, se llama. El fondo de garantía Micope de alguna manera las supervisa. Incluso yo sé de 2 casos donde ha intervenido cooperativas dentro del sistema para mejorar ciertos indicadores, y por lo general, ya que ese ya que existe como que un órgano supervisor, pues tienden a ser esas las federadas, ¿verdad? Más seguras que las no federadas. Entonces sí, yo les diría, si quieren pues tratar de obtener un rendimiento mayor del que obtienen en un banco con sus ahorros, yo les diría que las cooperativas de Micope, pues yo por lo menos a nivel personal sí me sentiría más lo suficientemente cómodo para depositar mis ahorros ahí, pero sí son más riesgosas que los bancos y las cooperativas no federadas son más riesgosas que las cooperativas federadas. Adelante, compañero.
Lick, buenas noches, perdone. Una consulta. Así como hay personas en sí súper sobre endeudadas en cada banco, o sea, ¿qué procede con ellos? Pues, ellos van a un proceso de cobro administrativo y después de cobro judicial, ¿verdad? Pues eventualmente esos créditos se castigan, ¿verdad? Se tiran a pérdida como una cuenta incobrable. A veces que se venden, por ejemplo, los créditos, hay empresas que se dedican a comprar créditos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese yo compran un juego de 10 millones de quetzales en deuda por 300,000 pesos y recuperan lo que puedan de eso, ¿verdad? Pero sí, básicamente se les hace un proceso de cobro administrativo y cobro judicial para tratar de recuperar. Actualmente, si no se puede recuperar, pues se tira una cuenta de incobrable y se rebaja como un gasto, en un gasto financiero, ¿no? Entonces en estado de resultados usted lo rebaja ahí como un castigo. Sí, a ver si tengo a la mano um, si por ejemplo le pongo acá eh, Banco Industrial. Esto es una de las cosas que es anómala del sistema financiero, ¿verdad? Son los únicos donde usted puede ver los estados financieros públicos. Usted no puede ver los estados financieros de Cementos Progreso, porque esos son empresas privadas, ¿verdad? Pero debido a la naturaleza de los bancos, es obligatorio de que ellos presenten. Entonces, mire, pues si usted se mete aquí al balance, lo voy a abrir en dos ventanas. Usted se mete al balance general condensado y al balance general condensado. Espérame. Entonces, si usted ve esto es la cartera son 75,000 millones de quetzales. De esos, tienen en cartera vencida ellos más o menos 400, ¿qué serían ahí? Como 470 millones de quetzales. Es lo que ellos tienen en reservas de cuentas incobrables, ¿verdad? Entonces ellos cada mes hacen un gasto de reservas donde ellos van acumulando como este dinero para hacerle frente a estas cuentas que están de sus reservas y lo eliminan. Eventualmente bajan la vencida, ¿verdad? Y si usted se mete al estado de resultados, lo puede ver aquí en esta cuenta que se llama cuentas incobrables y de dudosa recuperación. Este mes no hizo ninguno. Banco Industrial lo hace trimestralmente, ¿verdad? Entonces póngase ellos a finales de marzo, van a decir, bueno, de nuestros ingresos del trimestre, vamos a agarrar 50 millones de quetzales para hacer una reserva de cuentas incobrables. Entonces eso es lo que pasa cuando una persona está muy endeudada. Gracias. Eso le despeja su duda. Como digo, allí ya estamos un poco más hablando de contabilidad bancaria, ¿verdad? Pero sí, es un tema un poco más complejo, ¿verdad? Y ahí es donde le digo, ¿verdad? Uno si ve los estados financieros de las cooperativas de Micope, que ellos también las publican, siempre tienen esas cuentas, ¿verdad? Siempre tienen tienen cuentas tienen reservas para incobrables, tienen gasto de reserva, llevan un control estricto de su cartera vigente y su cartera vencida, que usted no lo ve en las cooperativas no reguladas, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo les digo. Si alguien quiere meter una cooperativa, mi consejo sería que tratara de buscar una cooperativa federal. Entonces ya hablamos sobre la función de la Superintendencia de Bancos y del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene como objetivo
el contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones favorables de la economía nacional. Entonces, por eso les digo yo, la inflación es un fenómeno monetario, ¿verdad? El Banco de Guatemala tiene como objetivo la estabilidad. Es de dar porque los precios se mantengan, ¿verdad? Empezar a hablar sobre los agregados monetarios. Los agregados monetarios son las diferentes formas en que se cuantifica el análisis de la situación monetaria del país, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener en primer lugar el encaje bancario. El encaje bancario es la reserva de liquidez de última instancia que las instituciones bancarias están obligadas a mantener. Este encaje se calcula como un porcentaje de las captaciones que hagan los bancos. De la captación de depósitos monetarios que hagan los bancos. Entonces, sobre las captaciones que hagan los bancos de depósitos, no necesariamente solo monetarios, sino de depósitos de inmediata exigibilidad, se calcula el encaje bancario. ¿Alguna duda sobre el encaje, compañeros? Entonces, básicamente, el encaje es una de esas medidas de gestión de riesgos que la superintendencia vela porque los bancos cumplan, ¿verdad? Porque es esa reserva de liquidez que debe tener para hacerle frente a obligaciones en última instancia, ¿verdad? Licenciado, una pregunta adicional del encaje bancario. Sí, digamos. El monto que se designa como encaje bancario es sobre todos los ingresos que el banco recibe de los ahorrantes o también de otro tipo de inversiones y otros ingresos adicionales que el banco tenga. Fíjese que ahí hay que tener cuidado porque no es sobre los ingresos, o sea, del interés que el banco le cobra a los ahorrantes, no se le retira el encaje bancario, es de las captaciones. Usted va y deposita 100 quetzales en su banco, ¿verdad? Digamos, usted tiene una cuenta en industrial y deposita 100 quetzales. Lo que significa el encaje bancario es que el banco solo puede otorgar 86 quetzales en préstamo. De hecho, un poquito menos, de 85, 40 en préstamo. 14 quetzales y 60 centavos de cada 100 quetzales que usted deposita, ellos están obligados a resguardarlo, ya sea en efectivo en las cajas del banco o en las bóvedas del Banco Central. Entonces, es un porcentaje sobre los depósitos. Gracias, licenciado. Sí, o sea, ellos no, del interés que usted le paga al banco, ellos no están obligados a retener nada. Ellos están obligados a retener un porcentaje de los pasivos que captan, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, compañeros? Emisión monetaria. El numerario de circulación o emisión monetaria, compañeros, no es nada más que el total de monedas y billetes que circulan en el país, ¿verdad? Entonces, eso mide cuánto efectivo hay en el país. Y el tercer agregado se llama base monetaria. La base monetaria es el numerario es primario o dinero de alto poder. Esto es por así decirlo, la liquidez que hay en el país, ¿verdad? Ese encaje bancario
que es y el dinero. Estos son activos financieros de liquidez inmediata e incluyen el numerario de circulación más los depósitos monetarios en moneda nacional y extranjera. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos medio circulante, ¿no? Entonces, el medio circulante debería ser más grande que la base monetaria. ¿Por qué? Porque el encaje bancario solo es un porcentaje de esos depósitos monetarios. El medio circulante es todos los depósitos monetarios más el numerario de circulación. Ahorita solo vamos a pasar un poco rápido sobre las definiciones, compañeros, y ya en la próxima clase vamos a aprender a sacar algunos indicadores con base a estos agregados y a irlos interpretando, ¿verdad? Entonces, más que todo, solo vayan pensando de que esto cada vez mide qué tan líquido es el dinero, ¿verdad? Qué tan rápido puedo yo convertirlo en un medio de pago o de intercambio. Luego tenemos el cuasidinero. Cuasidinero, como su nombre lo indica, es un activo financiero que no es de liquidez inmediata, pero que puede ser transformado en dinero en efectivo sin un costo oneroso y de una forma relativamente rápida. Esto incluye depósitos de ahorro, depósitos a plazo, otros depósitos y obligaciones inmediatas y bonos. Es decir, yo generalmente, si tengo un depósito a plazo, lo puedo retirar pagando una penalización, ¿verdad? O esperando algún tiempo. Lo mismo con los bonos, ¿verdad? Yo lo puedo vender en un mercado secundario o puedo obtener un préstamo utilizándolo como garantía, ¿verdad? Entonces, el cuasi dinero es eso, ¿verdad? Activos financieros que no son de liquidez inmediata, pero que pueden ser transformados en liquidez. Y finalmente, los medios de pago son el numerario en circulación, es decir, el efectivo en el país, más los depósitos monetarios, más el cuasi dinero, que es otra forma de llamarlo, el M1 más el cuasi dinero. ¿Alguna duda con alguno de estos agregados monetarios, compañeros? Por el momento no, licenciado. Ok, muy bien, compañeros. Entonces, por acá vamos a dejar la clase del día de hoy y el día lunes empezamos con el tema de los indicadores. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Gracias, licenciado. Rick. Buenas noches.